¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío. Bienvenidos a un nuevo encuentro en el cual vamos a estar viendo uno de los temas quizás más importantes de cualquier desarrollo emprendedor, de cualquier proyecto, que es el análisis económico y cómo podemos empezar a tomar decisiones que afectan justamente la economía de nuestro proyecto. Brevemente, les comento un poquito acerca de quién les habla. Soy licenciado en Administración. Hace 10 años que trabajo en la consultoría financiera, básicamente en la formulación de proyectos y planes de negocio, básicamente. Y hace 5 años que trabajo en una de las incubadoras de empresas más importantes de Mendoza, que es la de la Universidad Nacional de Cuyo. Es importante entonces para ir comenzando en este tema del análisis económico que repasemos un poquito de dónde venimos. No vamos a hacer un análisis detallado, pero es importante que en este paso, en esta instancia de su proyecto, tengan bien en claro todos los componentes adicionales del modelo Canvas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que es importantísimo que ustedes tengan bien en clara cuál es su propuesta de valor, cuál es el segmento de clientes objetivo, cuáles son los canales de distribución que van a utilizar, cuáles son las actividades clave de su proyecto y cuáles son los recursos que van a estar utilizando. ¿Todo esto por qué? Porque el análisis económico es la conclusión de una serie de decisiones que ustedes han tenido que ir tomando para darle forma a este modelo de negocio. Y no es un momento donde tengamos que inventar información. Sí es verdad que justamente vamos a crear información útil para tomar decisiones, pero estos contenidos ya deberían estar bien definidos en su proyecto. Justamente acá la idea es que ustedes puedan investigar o puedan completar o puedan volver, si es que ya lo han hecho, acerca de la propuesta de valor y cómo se interrelaciona con su segmento de clientes. Partimos de un perfil de cliente para encajarlo con una propuesta de valor que sería la base de nuestro emprendimiento. Insisto, esto si no lo han podido hacer, ya sea en este curso, a través de estos encuentros, es un buen momento para investigarlo y para realizarlo, porque justamente la propuesta de valor es lo que nos va a definir muchas decisiones que vamos a tomar en las próximas diapositivas, y tiene que estar todo bien en claro, ya sea a nivel equipo y si ustedes ya están comercializando, también sería ideal que esté claro la comunicación hacia su cliente. Parte de dónde venimos también tiene que ver con haber realizado alguna pequeña o mediana investigación de mercado, un estudio de mercado, en el cual deberíamos haber podido conocer en detalle nuestra demanda, es decir, el segmento objetivo que tenemos como clientes y cuáles son sus características. También es importante haber estudiado la oferta que existe en el mercado actualmente, ya sea de soluciones que son directamente competidores nuestras o de soluciones que son en forma indirecta alternativas que hoy tiene nuestro cliente para resolver su problema. Tengamos en cuenta que si nuestro proyecto es realmente innovador, claramente no van a tener competencia directa. Pero sí tenemos que entender que nuestro cliente de alguna forma está resolviendo hoy su problema y esas alternativas son nuestra competencia a vencer, por así decirlo. Por el otro lado, es importante estudiar el mercado de proveedores. Los que vivimos en Argentina sabemos que tener proveedores en el extranjero puede ser una limitante, por lo tanto hay que estudiarlos y hay que conocerlos, sobre todo para estudiar el proceso logístico para hacernos de los insumos claves. Y, por supuesto, la contrapartida son los canales de comercialización. Estos canales de comercialización, que mucho se ha hablado, en especial a partir del año 2020 en adelante,
tienen hoy un componente online y offline muy importante y una interrelación muy importante. Por lo tanto, nuevamente la invitación es, si no lo han podido realizar hasta acá, es un buen momento para volver un pasito para atrás y realizar esos análisis y este estudio de mercado, porque en función de esa información vamos a tomar decisiones económicas para nuestro proyecto. Justamente esta diapositiva es solo el recordatorio de que el estudio de mercado que hemos realizado tiene que darnos dos outputs, dos salidas muy concretas. Una de ellas es un plan de desarrollo estratégico, es decir, nuestra estrategia para los próximos 2 o 3 años, cómo vamos a competir en el mercado, y justamente un plan de marketing que nos va a dar las bases para hacer realidad esa competencia y acercar nuestra propuesta de valor al segmento objetivo de nuestros clientes. Tengamos en cuenta que sí, esto puede parecer un poco abrumador, pero insisto que este es el momento para volver para atrás y realizar esa planificación si es que no lo han podido hacer hasta acá. Entonces, es importante que veamos ahora que justamente nosotros con estos análisis que hemos completado anteriormente, hemos logrado completar esta parte central de nuestro modelo Canvas. Pero fíjense que ahora nos vamos a tener que centrar en la parte inferior de nuestro modelo Canvas. Para el análisis económico y justamente la valoración de nuestro producto y nuestro proyecto en el mercado, vamos a trabajar de forma más importante la estructura de costos y las fuentes de ingresos. Un poquito de teoría, decimos que los ingresos son las sumas de dinero que vamos a recibir o que recibe una empresa por la venta o por la enajenación, ya sea de productos tangibles, de servicios o de combinaciones de ambas. Justamente en la industria 4.0 hay muchísimos proyectos que tienen ingresos por una combinación de venta de productos y un servicio adicional. Claramente, los ingresos totales de una empresa o de un proyecto emprendedor surgen de multiplicar el precio que nosotros le hemos fijado a ese proyecto por la cantidad de proyectos, horas, por la cantidad de productos que vendamos. Todo dependerá de nuestro modelo de ingresos. Justamente, el modelo de ingresos es importantísimo definirlo porque va a establecer la estructura sobre la cual nosotros vamos a poder realizar este análisis económico acerca de nuestros proyectos. El análisis del modelo de ingresos justamente retrata cuáles son esas fuentes que nos van a generar ingresos a nosotros. Es importante recordar que las fuentes de ingreso de un proyecto pueden ser múltiples, no necesariamente son de única fuente o de un único producto. Tengamos en cuenta que justamente para repasar un poquito la teoría, es importante reconocer que hay distintas alternativas para obtener ingresos. La más tradicional, la más común, tiene que ver con que el cliente hace un pago único por nuestro producto o servicio. Es decir, en este caso yo puedo vender solo un producto, como puede ser una tabla de surf, un muñeco, lo que sea, pero lo vendo una sola vez. Este es el caso de la tradicional venta de cualquier producto. Pero además, yo puedo tener ingresos por venta de publicidad. Tal el caso de Google, tal el caso de Facebook, y tal el caso de muchas otras plataformas o páginas o empresas que hacen de la venta de publicidad una forma de obtener ingresos dinerarios. La otra alternativa tiene que ver con establecer un modelo franquiciable de negocios sobre el cual yo voy a generar la venta de un concepto, de una marca, y justamente voy a tener un ingreso único al inicio de la venta y además voy a tener una regalía mensual, es decir, un ingreso mensual. Tengamos en cuenta que el modelo de franquicias también es una forma de expandir las operaciones del emprendimiento, pero requieren
un modelo de negocios probado y funcionando. Específicamente en Argentina hay una ley que regula el desarrollo de las franquicias. Otra forma de obtener ingresos tiene que ver por la cobranza de una prima por uso. Es decir, nosotros cada vez que vamos a un hotel, hacemos un uso de la habitación y pagamos una suma determinada. El día que dejamos de usar la habitación, se deja de pagar. Tal el caso también de las compañías telefónicas. Otra forma de obtener ingresos es justamente el modelo de suscripción, en el cual nuestro cliente va a abonar una suma determinada a lo largo de un periodo contratado, independientemente de que use o no nuestro servicio. Pero abonan una forma mensual justamente adaptable al caso de cada proyecto. En algunas empresas puede ser mensual, en otras trimestrales y en otras anuales. Justamente una variación de esto tiene que ver con el modelo conocido como freemium, muy conocido sobre todo justamente con plataformas como Spotify o LinkedIn, en los cuales nos permiten el uso de una serie básica de funcionalidades, pero para hacer un uso intensivo o bien para hacer un uso de características superadoras, hay que pagar un adicional. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal para mi proyecto? Dependerá de mi propuesta de valor y cómo se la comunico a mi segmento de clientes. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto para digitalizar la toma de temperatura de un proceso industrial, a lo mejor me conviene hacer un modelo de suscripción. De esa forma el cliente no tiene que hacer una inversión importante al inicio, sino que la diluimos en un periodo de 24 o 36 meses. Pero también puede ser una combinación. A lo mejor me conviene venderle sensores y después desarrollar una plataforma para que esos sensores procesen esa información, de lo cual ahí tengo un ingreso inicial y pagos sucesivos en forma posterior. Insisto, el mejor modelo de ingreso es el que se adapta a mi propuesta de valor y no a la inversa. No es aconsejable tratar de forzar una propuesta de valor a un modelo de ingreso determinado. No porque a mí me guste el modelo de suscripción, voy a forzar toda mi propuesta de valor adaptada al modelo de suscripción. En este caso la lógica es al revés. Otra forma de obtener ingresos justamente tiene que ver por el cobro de una comisión por cada operación que se realice. Justamente es el caso de Booking o es el caso de todos los proveedores de servicios financieros, en el cual por cada operación que se realiza nos cobran una comisión. Posteriormente podríamos establecer un sistema basado en licencias, tal es el caso de muchísimas aplicaciones de software, yo acá les puse una como ejemplo, que tiene que ver con el pago por única vez de una licencia temporal en el cual el cliente puede hacer un uso extendido de esa propuesta de valor en un periodo de tiempo determinado. Nuevamente, si el cliente lo usa o no, es totalmente irrelevante para nosotros, ya que realizó un pago por esa licencia. Finalmente, el otro modelo muy conocido tiene que ver con la prestación de servicios profesionales, en los cuales normalmente se genera un pago por proyecto, es decir, se establece en conjunto entre el cliente y nuestro emprendimiento un proyecto de trabajo que puede tener duraciones desde una semana hasta años y justamente se pactan formas de pago intermedias. Pero en este caso, lo que nosotros hemos comercializado han sido horas de trabajo o bien proyectos cerrados. Nuevamente, el recordatorio es que ustedes tienen que conocer estas fuentes de ingreso y elegir la que mejor se adapta a nuestra propuesta de valor. Pero bien, el modelo de ingresos, además, debe establecer el precio que vamos a cobrar por unidad vendida. En este caso, dependerá justamente su modelo de ingreso
cuál va a ser el esquema de precios. Digo esquema porque a lo mejor me conviene tener, si bien un modelo de ingresos, por ejemplo, de pago único, pero con distintas alternativas de precio según el segmento del mercado al cual me estoy dirigiendo. Ahí existen dos grandes formas que son muy sencillas para establecer el precio de mi producto, de mi proyecto, de mi hora de consultoría, de lo que sea que estemos vendiendo. Estas dos alternativas no son excluyentes, es decir, pueden trabajar en conjunto y de hecho sería lo recomendable. ¿Por qué digo que sería lo recomendable? Bien, porque una de estas alternativas para fijar precios tiene que ver con basarnos en los costos, dependiendo si nosotros estamos vendiendo servicios, productos o una combinación de ambos. Fijémonos, si nosotros estuviéramos vendiendo un servicio puro, ya sea el caso de una empresa de limpieza, por ejemplo, donde vendemos un servicio puro, nosotros vamos a tener que establecer cuántas horas de trabajo se le van a vender a cada cliente, el valor de la hora a nivel costo, y justamente vamos a establecer un porcentaje de los costos fijos que tengamos en nuestro emprendimiento para poder cubrirlo con una cantidad de horas determinada. Ya vamos a ver enseguida la diferencia entre costo fijo y costo variable, pero es importante saber que justamente en el precio de nuestro producto o servicio tiene que haber un porcentaje de esos costos fijos. De esa forma el producto está cubriendo también la estructura fija del emprendimiento. Y, por supuesto, el componente impositivo que en mayor o menor medida va a estar siempre presente. Entonces, en resumen, el método basado en costos hace un listado de todos los costos de nuestro producto o servicio y a partir de ahí le agrega un porcentaje determinado. En la otra vereda, en el otro sistema, yo no me baso en los costos, sino que me baso pura y exclusivamente en lo que nos dice el mercado. Es decir, yo voy al mercado y trato de establecer para una propuesta de valor similar a la que yo ofrezco, cuál es el precio que está manejando la competencia actualmente. Y además de eso, trato de evaluar hasta cuánto estaría dispuesto a pagar la demanda para nuestra propuesta de valor. Como verán, la segunda alternativa es un proceso mucho más sencillo, porque yo evalúo el mercado y a partir de ahí fijo el precio. No debería hacer un análisis de costos. Pero justamente este análisis puede ser incompleto, dado que a lo mejor yo encuentro un precio de mercado que no está pagando mi estructura de costos. Por lo tanto, tengo que pivotear en la propuesta de valor o bien en el segmento de clientes. Como verán, siempre estamos volviendo pasitos para atrás respecto de propuesta de valor, segmento de clientes y canales de comercialización. Para finalizar, como les decía, lo ideal es que ustedes puedan fijar precios como combinación de ambas, siempre teniendo el costo de nuestro producto o servicio bien a mano, pero además teniendo también el énfasis o el foco en el mercado para no quedarnos por afuera de ese mercado. Justamente la cantidad vendida o la proyección de ventas va a salir pura y exclusivamente de una proyección de demanda. Nuevamente, acá estamos volviendo hacia atrás en su estudio de marketing. Si no lo han hecho, es un excelente momento para hacerlo, porque yo tengo que establecer cuál es mi mercado potencial, es decir, la suma de todos esos compradores que podrían establecerse incluso a nivel mundial, pero cuáles de esos yo puedo realmente brindarle una propuesta de valor coherente y concreta. Entonces ahí estoy definiendo el mercado disponible y finalmente me voy a concentrar en una fracción de ese mercado disponible que va a ser mi mercado objetivo. En este caso, lo que yo tengo que establecer es primero y principal un horizonte temporal, es decir, si voy a estar proyectando el próximo año o los próximos 5 años,
para determinar cuál va a ser el crecimiento o el comportamiento de esa cantidad demandada. Claramente esto tiene muchísimo de investigación y acá les recomiendo que siempre hablen o compartan tiempo con personas referentes de la industria en la cual se estén incorporando o estén incorporados para tener el mejor sentimiento de la demanda y tener la proyección lo más coherente posible. Ahora bien, para hacer un ejemplo, yo les propongo que pensemos durante unos minutos si yo tuviera que realizar un emprendimiento muy sencillo que se llama la limonada, en el cual nosotros vamos a realizar jugo de limón o limonada exprimida en el momento y la vamos a comercializar en el parque de nuestra ciudad. Puede ser en el parque o en una plaza de referencia donde sea que vivan. Imagínense que nosotros montamos un stand, nos ponemos a exprimir limones y vendemos limonada por vaso. Fíjense entonces que con esta propuesta de valor tan sencilla, yo puedo realizar todo un modelo, tal cual el modelo Canvas, donde tengo distintas fuentes de ingresos. Fíjense que voy a tener ingresos justamente por la venta de limonada, pero también puedo tener propinas como ingresos y también puedo ofrecer la recarga de justamente del envase que traiga mi cliente, una botella de plástico, por ejemplo, una botella deportiva, y se la puedo recargar. Tengo entonces distintas fuentes de ingreso para un mismo producto. Pero además, a lo que nos importa hoy, yo también voy a tener que realizar una inversión en recursos para aplicar a mis actividades. Y estas van a generar costos, como puede ser el stand y el equipamiento, justamente para mi proyecto, el alquiler, si tuviera que pagar alquiler, salarios, inversión y gastos en marketing, los ingredientes y el hosting de una página web. Como verán, son múltiples factores que ahora vamos a pasar a detallarlos un poquito más. ¿Cómo hacemos la proyección de ventas? Bueno, justamente si nosotros decíamos que teníamos 3 fuentes de ingreso, yo voy a proyectar esas 3 fuentes de ingreso para los próximos, por ejemplo, 5 años. Algunos proyectos lo harán para 3 años y otros proyectos lo harán para los próximos 12 meses. Dependerá de cada propuesta de valor. Fíjense entonces que yo fijo, estimo, mejor dicho, el precio de mi producto, el precio de las propinas, que en este caso es variable, es el 5% estimativamente de las ventas, y justamente las recargas también hemos estimado que corresponden al 3% de las ventas. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y de dónde salieron estos datos? Estos datos deberían haber salido de una fundamentación basada en nuestra investigación de mercado. Justamente esto es lo que por ahí a todos los emprendedores nos complica y no hacemos. Bueno, estoy en la obligación de decirles que deben realizar un estudio de mercado, aunque sea a nivel exploratorio, es decir, a nivel investigación, justamente para tratar de conocer cuáles son las relaciones y cuáles son las variables que impactan en nuestras ventas. Como podrán ver, solo por multiplicar el precio y la cantidad vendida, ya me da el valor para el año 1 de la limonada, el cual justamente hemos estimado que crecerá un 10% por año y posteriormente un 5% para el año 4 y el año 5. De esa forma hemos generado nuestra proyección de ingresos. Ahora bien, la otra gran parte del Canvas tiene que ver con la estructura de costos. Y esta estructura de costos va a venir determinada por el plan de operaciones y el plan de desarrollo organizacional que nosotros hayamos realizado al momento de planificar nuestra propuesta de valor. Acuérdense en el Canvas que tenemos actividades y recursos claves que conforman estos planes de operaciones y los planes de desarrollo organizacional. Estamos viendo entonces esta parte izquierda de nuestro modelo Canvas. Incluso algunas
cuestiones asociadas con, valga la redundancia, con los socios claves o con los aliados estratégicos, también nos pueden generar algunas cuestiones de costos que deben ser tenidas en cuenta en este momento. Entonces, ahora sí pasamos a trabajar, como les decía anteriormente, qué son los costos y cómo los vamos a separar para justamente poder mantener un orden coherente en nuestro análisis económico. Primero y principal, tenemos que decir que un costo es cualquier sacrificio económico que yo realice de un bien con el fin de generar algún retorno económico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo sacrifico tiempo, sacrifico recursos, siempre estoy esperando que tenga una contrapartida a posteriori. Podemos decir que si ese recupero o si esa contrapartida se produce una sola vez, entonces estamos hablando de un costo. Mientras que si ese recupero o esa contrapartida se produce varias veces a lo largo de un periodo de tiempo determinado, podemos hablar entonces de inversiones. Las inversiones entonces son sacrificios de recursos económicos que yo hago con la expectativa de obtener reembolsos mayores a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, 5 años, 10 años, 50 años. En nuestro ejemplo sencillo de la limonada, nosotros tenemos inversiones en instalaciones, en maquinaria, en herramientas, en algunas licencias de software y justamente en páginas web, en aplicaciones que yo tengo que comprar, que tengo que adquirir para aplicar en mi propuesta de valor. Ahora bien, justamente en nuestro ejemplo, yo tengo instalaciones, tenemos cartelería, tenemos el stand propiamente dicho, después hacemos uso de herramientas como puede ser una heladera, cubiertos, jarras, exprimidores. Pero además yo voy a hacer una inversión en una página web porque yo estimo que esa página web me va a dar ingresos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Dijimos entonces que si el reembolso o el recupero de un determinado sacrificio económico se produce una sola vez, entonces estamos hablando de costos. Y estos costos es importante que ustedes puedan separarlos, por lo menos en esta clasificación sencilla, que habla de costos fijos, es decir, que van a permanecer invariables, o bien en costos variables que sí se van a alterar conforme varíe el volumen de ventas. La suma de estos dos componentes hablarían entonces del costo total de mi operación, de mi proyecto. Pensemos entonces, como habíamos visto anteriormente en el ejemplo de nuestro Canvas, que el stand y el equipamiento van a corresponder a la inversión, que los ingredientes propiamente del azúcar, el limón, van a ser costos variables, porque si yo vendo 1 litro de limonada, voy a consumir 1 kilo de limones, pero si vendo 100 litros de limonada, voy a tener 100 kilos de limón. Mientras que estos componentes, el salario de las personas que participen, el alquiler de un local, el gasto en marketing que yo pueda realizar en forma mensual, por ejemplo, van a ser costos fijos, se van a mantener invariables a lo largo del tiempo. Es importante ahora que se tomen el tiempo para analizar en su propuesta de valor cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables y cuáles son componentes de inversión. No todo se produce en el mismo momento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener inversiones a realizar a lo largo de un periodo de tiempo y voy a tener gastos o costos variables que se van a dar en distintos momentos. Entonces, tan importante es establecer los conceptos de costos como establecer la periodicidad o el momento en el cual se van a producir esos costos. Aquí les dejo, por ejemplo, una herramienta muy sencilla que es la matriz insumo-producto, que dice, para obtener una unidad de venta, ¿qué insumos necesitas?
qué cantidad, qué precio unitario tiene ese insumo. Acá justamente está puesto siempre en 1, pero podría ser distinto, es decir, podría tener 2 ítems de limones, etcétera, etcétera. Y justamente si lo que yo estoy aplicando genera residuos o no. En este caso, no hay un residuo en nuestra planificación. Esta matriz insumo-producto no sirve solo para productos tangibles, también los usamos en servicios. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo que desarrollar un proyecto, el ejemplo más sencillo es un proyecto de construcción. Ok, entonces voy a tener horas de ingeniería, horas de arquitectura, horas de consultoría especializada, voy a tener materiales, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar esta matriz insumo-producto para establecer el costo casi de cualquier bien, servicio o proyecto que yo esté vendiendo. Bien, justamente un pequeño comentario tiene que ver con determinar que en el caso de los salarios, que pueden ser el componente de costos fijos a lo mejor más importante, tengamos en cuenta que para nosotros, que vamos a ser los dueños o los titulares del emprendimiento, nuestro costo total va a estar dado por el salario bruto más los aportes patronales que se realizan por ese salario. Si el vendedor, por ejemplo, cobrase solamente 10.320 por mes en su bolsillo, para nosotros vamos a tener un costo estimado de 14.400 pesos. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que hay una diferencia importante entre lo que el trabajador cobra y lo que nosotros abonamos en total. Y este concepto es el que deberíamos incorporar en nuestra planificación. Un comentario aquí es, si ustedes ya tienen o van a requerir la contratación de personal, no dejen de asesorarse con un profesional idóneo para evacuar todas estas dudas y no incurrir en subestimaciones del costo de nuestro proyecto. Justamente, nosotros acá podríamos pensar, podríamos ver cómo se distribuyen estos costos fijos en el alquiler del stand, que tiene un valor por mes y por lo tanto un valor anual. También pasa lo mismo con el hosting, mientras que el marketing está siempre en discusión respecto de si es un costo fijo o es un costo variable. Pues aquí tendrán que tomar una decisión ustedes acerca de cómo establecer el gasto en marketing o la inversión en marketing o el sacrificio de dinero en marketing, ya sea con un esquema costo fijo o con un esquema de costo variable. Por el lado de los impuestos, no vamos a entrar en un detalle pormenorizado, pero sí es importante que ustedes entiendan que todos los proyectos abonan impuestos en por lo menos 2 esferas, una nacional y una provincial. El impuesto provincial más importante tiene que ver con los ingresos brutos, que es siempre un porcentaje de lo que vendemos. Por el lado nacional, pues bien, hay 2 formas principales que tienen que ver con que su emprendimiento sea soportado en la cabeza de una persona física, que puede ser monotributista. Esta persona abona un canon fijo mensual y tiene la gran particularidad de que no abona ganancias, pero todo lo que compramos con IVA lo perdemos. Es decir, no podemos recuperar ese IVA, ese impuesto al valor agregado, ya que el monotributista lo abona en su totalidad. Mientras que el responsable inscripto sí tiene que abonar ganancias, abona además el impuesto a los débitos y a los créditos en los movimientos bancarios que realice, y justamente compensa el IVA compras con su IVA ventas. Nuevamente, es importante en esta instancia que ustedes no dejen de consultar con un profesional idóneo para indagar acerca de cuál es la mejor figura impositiva, siempre teniendo en cuenta cuál va a ser su propuesta de valor a mediano y largo plazo. Ahora bien,
Habiendo establecido las variables de costos y habiendo establecido las variables de ingresos, surge justamente la base del análisis económico, que es establecer la rentabilidad de nuestro emprendimiento. Siempre vamos a definir la rentabilidad como un superávit entre los ingresos totales de nuestro proyecto, restando el costo total de nuestro proyecto en un periodo de tiempo dado. Por ejemplo, en un mes, o en un semestre, o en un año. Justamente la rentabilidad tiene que ver, como bien les decía, con ese superávit. Es decir, nosotros vamos a buscar en todo momento que los ingresos sean mayores a nuestros costos totales. Pues bien, se va a dar, y es normal, que en los primeros meses o incluso en los primeros años de operación de su emprendimiento, esta relación no se dé así. Y en el mejor de los casos, los ingresos son iguales a nuestros costos. Ahora bien, la tarea nuestra es siempre proyectar hacia futuro cuándo se va a dar ese momento en el cual nuestros ingresos van a superar a nuestros costos totales. Esta rentabilidad, que como se imaginan es numérica, es decir, si yo tengo ingresos totales por 10.000 y tengo costos totales por 8.000, pues bien, entonces esta rentabilidad será de 2.000 y esa rentabilidad yo estoy obligado a compararla con el esfuerzo o la inversión que realicé para ver si tiene sentido tanto sacrificio por una rentabilidad estimada. Si la respuesta es no, si no tiene sentido, pues bien, tengo que trabajar en estas dos cuestiones, en maximizar ingresos y en minimizar costos. ¿Dónde trabajo esto? No lo trabajo en el Excel, no lo trabajo en una planilla. Esto se trabaja en la propuesta de valor. Tengo que entender mi propuesta de valor y tengo que entender cómo interrelaciono esa propuesta de valor con un segmento de clientes. Yo no tomo decisiones de propuesta de valor en un Excel, porque eso es lo que se conoce en la práctica como dibujar el flujo de fondos o dibujar nuestras proyecciones para que cierren o para que se muestre una rentabilidad que no es real. Entonces, el consejo siempre es, si las proyecciones no son adecuadas, no dan el resultado que yo estoy esperando, tengo que trabajar en la propuesta de valor, en mi segmento de clientes, en mis canales de distribución y a partir de ahí recabar nueva información para llegar a la conclusión de que tengo que adaptar mi volumen de producción y ventas, tengo que adaptar mis valores o mis precios y tengo que reducir mi estructura de costos. Finalmente, y para ir redondeando un poquito este primer encuentro económico, justamente cómo se expresa la rentabilidad. Pues bien, esta rentabilidad siempre se va a expresar en un estado de resultados. Tengamos en cuenta que, como bien decía el título de la presentación, estamos viendo el análisis económico de nuestro proyecto, es decir, la creación de valor versus la destrucción de valor en nuestros costos de producción. Fíjense entonces, siempre en nuestro ejemplo teníamos 3 fuentes de ingresos, por lo tanto nuestros ingresos totales se componen de la suma de estas 3 fuentes. Tengo costos de producción, es decir, costos variables asociados a este producto y genera lo que se conoce como utilidad bruta. Es decir, es una primera aproximación de nuestra utilidad, que en este caso podemos ver que es el 88% de nuestras ventas. Estos son indicadores muy sencillos, pero que me permiten conocer cuál es la realidad de mi propuesta de valor. A partir de ahí, le tengo que restar todos los costos de operación, que nuevamente podrán ser fijos o variables, y me genera un resultado que se conoce como utilidad neta. Si yo comparo esta utilidad neta versus las ventas, puedo decir que es el 28% de lo que vendo. Como verán, en este estado de resultados no aparecen los impuestos. No aparecen porque dependerá la estructura impositiva que tenga cada emprendimiento
cómo será la estructura de impuestos que yo tengo que restarle a esta utilidad neta. Ahora bien, yo tengo que en el siguiente paso establecer si esta utilidad neta es coherente con la inversión o con el sacrificio inicial que hicimos de nuestros recursos. Y ahí es donde viene la parte de valoración del emprendimiento. Esa valoración que es totalmente subjetiva, es decir, va a cambiar de persona a persona, es la que tiene que estar consensuada entre todos los interesados principales de mi proyecto. Si yo tengo empleados, si yo tengo inversores, si yo tengo socios, si yo tengo colaboradores, todos tenemos que estar de acuerdo en que nuestro proyecto genera o va a generar una rentabilidad acorde a la inversión que hemos realizado. Por supuesto, si estoy yo solo como socio y propietario de mi emprendimiento, pues esa tarea es pura y exclusivamente mía. Pero cuando tengo socios o cuando hay otros interesados, esta tarea es importantísima que la realicemos en conjunto para llegar justamente a decisiones coherentes con el equipo de trabajo. Justamente aquí tenemos van a poder ver de dónde surge cada cifra. Justamente las ventas se producen en un año. Este es el indicador que les comentaba del margen de ganancia bruto, y acá justamente el margen de ganancia de utilidad neta. Esto también es importante, si alguna vez siguen investigando la temática, esto se conoce como EBITDA, que viene del término en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Hasta aquí espero que hayan tenido una primera aproximación a esta temática. Justamente vamos a estar en contacto si requieren mayor análisis en esta parte, pero estamos convencidos de que con esta aproximación puede ser suficiente para poder continuar el desarrollo de su emprendimiento. Por cualquier consulta, saben que nos pueden contactar y estamos a disposición. Nuevamente les agradezco su tiempo y su presencia en esta nueva cápsula.